Buenos días, estimados campers. Reciban una cordial bienvenida. Dios les bendiga. Me alegro que estén tan contentos con los resultados de ese filtro, porque en general les fue bien. Y a los que ahí van en camino con un gran esfuerzo, involucrando todos los demás proyectos que constituyen toda esta estrategia de aprendizaje, estoy seguro que van a llegar a obtener esa experticia que necesitamos para ser contratados. Que así sea, Dios mediante. Muy bien, entonces, campers, vamos a continuar con TypeScript, pero en el día de hoy vamos a abordar la programación orientada a objetos, la PU, desde TypeScript. No sin antes ver algo que se parece a las interfaces. Bueno, no se parecen, bueno, sí, se parecen un poquito en cuanto a sintáctica, pero sobre todo la palabra reservada, la cual es type, tipo. Entonces vamos a decirle acá type.ts. Y entonces, mis queridos campers, vamos a hacer un objeto. Digámosle cons. Estábamos viendo las canciones, entonces digámosle pista 1 va a ser igual llaves de apertura y de cierre. Y nuestro objeto en esta ocasión va a tener unas propiedades similares. La primera es un ID. El ID de la canción va a ser 1. Va a tener un nombre como segunda propiedad de nuestro objeto. Recordemos, campers, que la programación orientada a objetos lo que busca es abstraer un objeto de la vida real en un programa informático, ¿cierto? Eso es como el propósito de la programación orientada a objetos. Habían pocos tipos de datos y dijeron, venga, ¿cómo hacemos para poder crear más tipos de datos? Y alguien dijo, pues hagamos una abstracción de cada objeto que está en la vida real y hacemos de eso un tipo de datos. Y dijeron, claro, entonces hagamos una clase que se llame carro e instanciemos esa clase carro, objetos de la clase carro. Entonces Mazda, Mitsubishi, Honda, Renault, Suzuki. Y alguien dijo, uy, necesitamos un tipo de dato para los televisores. Pues hagamos la clase televisor, el molde televisor y luego hagamos objetos de tipo de esa clase. Entonces dijeron, pues un Samsung, un Sony, un LG. Y dijeron, necesitamos hacer una variable, un tipo de dato de persona. Y dijeron, pues hagamos un objeto Mateo, un objeto Camilo, un objeto Anthony, un objeto Camila, un objeto Joel. Y es así como abstraemos objetos de la vida real que existen afuera en nuestro planeta Tierra y las traemos a nuestro programa, a nuestro algoritmo. Esa es la gran ventaja del paradigma de programación orientada a objetos. Y entonces dijeron, ya no lo llamemos variables, ahora llamémoslo propiedades. Y dijeron, ya no lo llamemos funciones, ahora como una función está dentro de una clase, llamémosla métodos. Pero eso es lo mismo, ¿cierto? Entonces, las propiedades caracterizan a la clase. Mi clase se llama pista 1. Mediante las siguientes propiedades, yo estoy caracterizando a mi clase pista 1. Nombre de la canción. Un nombre de la canción. I will love you. Ya, el nombre de la pista. Listo. Singer, cantante de esa canción. No, un cantante entre nosotros. ¿Quién canta acá? Michael. Bueno. Michael Estrada. Muy bien.
Entonces, ya tenemos a nuestro objeto. Ahora, campers, necesitamos, recordemos, definirle los tipos de datos. Entonces, le damos 2 puntos, llaves de apertura y de cierre, y le vamos a definir que ID es tipo de dato, ¿qué? Number. No, vamos a usar esa type. Muy bien, ya vamos para allá. Nombre va a ser de tipo de dato, ¿qué? Y singer va a ser de tipo de dato, ¿qué? String. Y entonces, la idea, campers, es que, bueno, ya tenemos nuestro objeto, mandémoslo a la consola. Ápale. Mandémoslo a la consola por ahora a ver cómo nos está yendo. Entonces, mandemos a pista 1. Y entonces le vamos a decir TypeScript, intro TypeScript, listo. Entonces digámosle TSC y me sale un error. Y me dice ID, Singer. No, eso es en objeto. Sí, mira, ahí dice objeto. Gracias, Fidoli, cierto. Entonces acá, por acá dejamos un error la clase pasada, me parece. Ah, dice línea 47. Mírelo ahí. ¿Cómo? Ah, sí. No, la inhabilité. Es que ese rojo me dio dolor de cabeza un poquito. Todos estos rojitos. Pero no, chéverísima, chéverísima. Entonces, compilemos, ahora sí, y ejecutemos, pero vamos a ejecutar es aquí en a type. A type.js, ¿no? Type.js. Y perfecto, ¿no? Nuestro cantante Michael, ahí está. Perfecto. Ahora, campers, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer acá, escriban la palabra reservada type. Y ahora escriban, por ejemplo, álbum. Entonces, vamos a hacer un molde, un tipo type. Y ese tipo type va a tener las siguientes propiedades con los siguientes tipos de datos. Entonces, yo le digo ID. Entonces, no le digo yo, más bien, cojamos todo esto que está acá y movámoslo. Solo por esta vez. Lo movemos acá y ese es el tipo algo. Entonces, borremos este corchetes de apertura y corchetes de cierre y digámosle que pista 1 es de tipo algo. Y listo. No es una interfaz. No era una interfaz. Es un tipo, o sea, las interfaces que hacen establecen reglas. Este es un tipo de dato. Esto es para organizar mejor los objetos en lo que se refiere a los tipos de datos. Así deberían, buenas prácticas al crear objetos, no de PU, porque estos no son objetos de PU, sino objetos literales. Acuérdense que hay literal objects y hay objetos, instancias de las clases. Son dos temas totalmente distintos. Aún no hemos abordado PU, ya lo vamos a hacer. Ese módulo lo vamos a llamar clases.ts y ahí sí eso es PU. Por ahora seguimos con el objeto, pero queríamos abordar el tipo, porque es otra manera es otra manera y es la más usada para uno crear objetos y organizarlos en lo que al tipado fuerte se refiere. Perfecto, campers. Entonces, la diferencia les decía, entonces las interfaces, ¿cuál es la diferencia entre una interfase y una clase? Ayer la dije. La interfaz, jamás de los jamases voy a decirle new, la cláusula new, nada. La interfaz no se instancia, las clases sí se instancian. ¿Cuál es la diferencia con los tipos?
En primera instancia, sintácticamente muchísimas, ¿no? Mire cómo va la interfase, tiene la palabra reservada interfase, no tiene ni operador de asignación ni dos puntos, sino va así. Y ella lo que hace es para moldear, para que objetos luzcan de alguna manera. Que en un momento dado también se puede alcanzar eso mediante otras alternativas, pues sí, pero básicamente es eso, las interfaces. Y en cambio los tipos sí son para el tipado fuerte de los objetos, hacerlo de manera pues más organizada. Pero ¿les quedó claro? El tipado es muy parecido, ¿cierto? Es muy parecido. Listo, Camper, muy bien. Entonces, bueno, ejecutémosla a ver que no nos dé ningún error, ¿no? ¿O ustedes ya lo hicieron? Trainer, usted el que está quedado. Listo, ahí está perfecto. Ahora sí, vámonos con nuestras clases. Entonces, digámosle clases.ts. Y vamos a hacer una clase. La vamos a llamar, bueno, ustedes me van ayudando, me van guiando. ¿Cómo empezamos una clase? Y la clase se va a llamar astronauta. Llaves de apertura y llaves de cierre. Recordando la manera habitual, la manera constante y frecuente para declarar lo primero que se hace en una clase es declarar las propiedades. ¿Qué elementos tiene una clase, Fidoli? Dos importantes. Propiedades y métodos, Cami, muy bien. Eso es lo básico, lo principal, ¿no? Las propiedades que caracterizan al objeto y los métodos con los que se operan, se hacen operaciones y cálculos con esas propiedades, ¿sí? Eso es. Entonces, lo primero es definirlos, las propiedades, no inicializarlos. O sea, siendo bien purista, estilo Java, es así. Vamos a declarar las propiedades apenas. Entonces, digámosle que ID es number, ¿sí o no? ¿Y nombre qué tipo es? String. ¿Y record qué tipo es? String, ¿cierto? Dejémoslo string. Bueno, resulta que hay unos astronautas que son ustedes y vamos a hacer un ejercicio de un récord. ¿Qué es el récord? El último lugar del espacio que el astronauta llegó. O sea, quizás el astronauta Fidoli llegó hasta la Luna, pero el astronauta Anthony llegó hasta Neptuno. Y Michael... Ese es el récord. Machado, el récord. ¿Hasta dónde? La Vía Láctea. Joel, récord. El techo. Uy, no. El Figma, el filtro. Listo, Camper, muy bien. Entonces, eso vamos a hacer con récord. Y luego hacemos un ejercicio que si el récord fue llegar al planeta Neptuno, seteamos y hacemos getter y setter, entonces que no tiene ninguna recompensa. Y si llegó a no sé cuál planeta, no tiene. Pero si llegó a Artemis, 500 millones de pesos se gana el astronauta. Eso como para que ustedes hagan el taller que les está esperando. Se los voy a mostrar acá de rapidez. Pero ya ahorita lo revisamos. Bueno, listo. Ok, campers. Ahora bien, ¿quién recuerda cómo era el asunto con las propiedades de un objeto en lo referente al control? Es correcto, los modificadores de acceso, ¿no? Entonces, todos son públicos, los vamos a dejar públicos. Por lo tanto, le decimos acá public y le decimos acá public y le decimos acá public. Listo, vamos bien. Ahí apenas
declaramos y definimos las propiedades, más no las hemos inicializado, porque hay un lugar especial en donde se inicializan, el cual es, y sintácticamente en TypeScript, que es compilando JavaScript, ¿cómo se llama el constructor? Constructor, ¿no? Listo. Esa deducción. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, llaves de apertura, llaves de cierre, y el constructor recibe como parámetro los parámetros mediante los cuales le va a asignar ese valor que el parámetro trae por cabecera al valor de la propiedad del objeto. Constantemente se llaman igual, ¿no? Es una buena práctica el parámetro llamarlo como la propiedad, pero es importante distinguirlo. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? ¿Y es tipo de dato qué? ¿Listo? Segundo, tipo de dato. Tercero, tipo de dato. Perfecto. Ya tenemos lo que recibe el constructor al ser invocado, y entonces ahora sí, con esos valores que vienen en los parámetros, vamos a poblar las propiedades de la clase. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Luego qué? Punto ID es igual a ID. ¿Este ID que acabo de escribir es la propiedad o el parámetro? ¿Y este ID que está acá es la propiedad o el parámetro? La propiedad. Muy bien. Coma, y hagamos lo mismo con los subsiguientes. Entonces, propiedad nombre es igual al valor que el parámetro nombre me trae. Y objeto actual, recuerden que el objeto actual le apunta a la instancia, le apunta al objeto. Por eso podemos llamar esa propiedad. Entonces, this.record, this.propiedad record va a ser igual al parámetro record. Listo, campers, perfecto. Y fíjense que ya no nos aparecen más subrayados rojitos de error. Ahora sí, fuera de la clase, bueno, listo, vamos a ejecutarlo. Ya lo podemos ejecutar así, ¿cierto? ¿Qué falta? Instanciarlo. No hay objetos de tipo astronauta. Entonces digámosle cons y llamémoslo como astronauta 1 o astronauta Fidoli. Astronauta Fidoli. ¿Va a ser igual a quién? Cláusula new. ¿Y luego quién? La clase astronauta. Y entonces, el constructor, pongámoslo acá, paréntesis de apertura y de cierre. ¿Qué me está diciendo ahí el constructor? Que está esperando 3 argumentos, parámetros en la definición, argumentos en la invocación. Aquí ya estamos instanciando, por ende, invocando. Por tanto, se le denomina argumentos. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos? ¿Qué ID le ponemos? 1, nombre. Fidoyi Ojeda. ¿Y el hombre del récord hasta dónde ha llegado? Santa Marta. Santa Marta. Está buena. Ese es el lugar en el espacio más lejano. Qué bien, Fideli. ¡Listo! Ya lo tenemos ahí. Ahora sí, ¿lo podemos ejecutar? Pues sí, ahora sí, pero ¿podríamos ver algo reflejado, renderizado? ¿O qué nos falta?
Mandarlo a la consola. ¿Y a quién mandamos a la consola? Al objeto astronauta Fidoli. ¿Y qué propiedad le mandamos? El nombre, ¿no? O no, mentira, Bueno, todo, entonces ya. Ay, déjalo. Uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué tal eso? Ah? Todo estaba fríamente calculado. Bueno, esa se la cobro yo. Sí, castigado. Santa Marte. El récord, Santa Marte, listo. Excelente, Camper. Muy bien. Entonces, ahí está ya la programación orientada a objetos funcionando a la perfección. ¿Cómo? Ahora, Campers, ¿qué sigue? Necesitamos buenas prácticas. No pueden haber duplicados de ID. ¿Qué hacemos? Lo vimos ayer. ¿Cómo? ¿Qué le decimos? Read only, que es de solo lectura, ¿cierto? Y probémoslo. Probémoslo. Cojamos a astronauta Fidoli.id. ¿Va a ser igual? Ay, de una vez vea. Sí, va a ser igual a nada, porque usted es de solo lectura. Dime. La constante Fidoli. No hay que ponerle tipo. ¿A esta astronauta? No, porque ya la instanciamos. Ese es el objeto, esa es la instancia. Listo, Campers, muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿qué sigue? Campers, esta es la manera tradicional, la manera usual y es la más larga y no es la que se usa en la actualidad. Hay una más corta. Entonces, hagan esto conmigo. Cojan estos tres propiedades y háganle así, borrar. Y ahora cojan los tres del constructor, sombréenlos y háganle así, borrar. Y ahí está su manera más light, más limpia, más resumida. Pero ¿qué faltaría? Por ejemplo, si yo le digo acá punto nombre, ¿qué me está diciendo ahí? Oiga, eso no existe en el tipo astronauta. ¿Y por qué no existe? Porque yo estoy fuera de la clase y no hay el acceso, el control de acceso público. Entonces, borremos acá, o bueno, dejémoslo. Pero el punto es que en el constructor, ahora sí tenemos que decirle public a la propiedad ID, public a la propiedad nombre y public a la propiedad record. Y ahora sí, quedó nuestra clase resumidita, bien light, bien limpiecita y funcionando tal cual la anterior. Si no me lo creen, digámosle acá, compilemos y ejecutemos y mírelo, Santa Marte. ¡Ay, sí! Entonces, sí se recomienda, no se recomienda, sino que visualmente se ve mejor bajar aquí esta, que quede así como en filas y filas y filas una detrás de otra. De hecho, este corchetico ponerlo acá y esta subirla. Así las ve uno casi siempre. O esto aquí abajito, así. Sí, ahí está indentadito y todo bonito. Y limpiecito, mírenlo. Entonces, esa es la manera de hacerlo
Y entonces, si ahora aquí yo le digo, venga, solo tráigame a nombre, ya no me va a decir que no lo conoce, sino que me va a decir, ah, claro, nombre es una property y es de tipo string de la clase astronauta. Perfecto, muy bien. Ahora bien, campers, vamos a lo siguiente. Resulta que vamos a hacer el ejercicio del récord. Si el astronauta llegó hasta la Vía Láctea, la galaxia 5, al planeta Cáchira, no gana premio, no gana recompensa. Pero si llegó Artemis a la galaxia Artemis, allá en la Vía Láctea, sí gana varios millones de pesos. Entonces, vamos a hacer una nueva propiedad acá. Y ojo acá, ya no le vamos a dar un acceso público, sino que le vamos a decir un acceso privado. Y por convenciones mundiales, por buenas prácticas, no porque sea una obligación o requerimiento sintáctico, se acostumbra a colocarle un guión de piso al atributo que es privado, a la propiedad que es privada. Entonces, digámosle acá, string. Y entonces, cada vez que le demos un control de acceso privado, esa propiedad se recomienda que tenga un guión de piso, que inicie con guión de piso. Y entonces todos los developers a nivel mundial, cuando vean esta propiedad, no acá en el constructor porque ahí dice private, entonces dirían, ah, claro, esa es una private. Pero si ven esa propiedad por allá en la línea 500 donde no se ve nada, van a decir, ah, esa es una propiedad privada. ¿Y por qué? Ah, porque tiene el guión de piso. No, por eso. Aquí sí, pero si este lo ven por acá abajo, ¿cómo saben? Pero nomás al ver el guión de piso dicen, eso es una propiedad privada. Pero eso es por convención. O sea, si yo se la quito, no pasa nada. Y sintácticamente no tiene que... Pero es una buena práctica. Listo, camper. Ya tenemos acá, ahora sí. Por ahora, mis campers, nosotros asignamos valores a las propiedades del objeto vía constructor, ¿sí o no? Mediante la cláusula new, y aquí está. Pero había otra manera. ¿Quién me acuerda? ¿A través de qué? ¿Cómo yo manipulaba las propiedades del objeto? ¿Cómo les asignaba valores o cómo obtenía los valores de las propiedades del objeto de la clase? Excelente, Nicolás. Setters and getters. ¿Ya se les había olvidado? Es correcto. Entonces, mire, aquí como ya colocamos una propiedad, ¿qué me está diciendo el constructor? ¿Qué me está diciendo, Joel? Que espera 4. ¿Y cuánto le estamos pasando? Ah, entonces, ¿cuánto nos falta? Y entonces, el récord no, pero espere, lo hago ahorita. Dejémoslo así. Ahorita lo hago. Primero hagamos los getters y los setters. Entonces, estimados campers, pero sí, dejémoslo acá más bien de una, digámosle, Artemis. No, pero ahí vamos a poner ese el valor, ahorita vamos a poner ese el valor de la recompensa, digámosle ninguna o nada o algo así. Ahorita les muestro. Listo, ahí ya se arregló. Bueno, hagamos el set. Recuérdenme cómo son los set en JavaScript. Le decimos la palabra reservada set, ¿cierto? Y luego viene el nombre del método set. Que como yo estoy llamando acá la propiedad record, pues la idea es que el método se llame igual, entonces, pero ya no con guión de piso, porque guión de piso es solo la propiedad. El método sí dejémoslo así, record, pero puede llamarse Juanchito,
puede llamarse de cualquier manera. Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. ¿Los setters reciben parámetros, sí o no? Claro, porque si no, ¿cómo le asigno ese valor a la propiedad, no? ¿Cómo manipulo el valor de la propiedad del objeto de la clase si no hay un parámetro con algún valor para yo asignar? Entonces tengo que decirle, ¿y cómo lo llamo? No, eso es un parámetro, no es una propiedad. Puedo llamarla, acostumbran a ponerle P de parámetro, paran de parámetro, V de valor o el mismo nombre. Yo lo voy a hacer el mismo nombre, pero hay que tener cuidado cuando uno coloca el mismo nombre porque a veces se hace un ciclo ahí repetitivo, un círculo y de una vez se despapalla porque confunde el nombre de la clase con el nombre del parámetro. Pero si lo hacemos bien despacito, pues no va a pasar nada. Entonces digámosle record, y ese record es de tipo ¿qué, campers? String. Llaves de apertura, llaves de cierre, y ahora sí, ¿cómo asigno ese valor que viene por cabecera en ese parámetro record a la propiedad del objeto record? Es correcto. Dis punto ¿quién? Punto record, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Guión bajo récord, porque la propiedad es guión bajo récord y es privada. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué me quedaron dos acá? Uy, todo eso estaba fríamente calculado. Entonces acá no me debe parecer nada, ¿sí ve? Yo sí decía, oiga, pero es que esa es para la recompensa. Listo, ahora sí, todo perfecto, nada ha pasado. Y mejor que pasara para que vieran lo que no hay que hacer. Listo, ahora sí. Mire, voy a ubicar el puntero del mouse acá. ¿Qué dice acá? Setter, ¿sí o no? Voy a ubicar el puntero del mouse acá. ¿Qué dice acá? Parámetro. Eso no es una propiedad del objeto de la clase, es un parámetro. Entonces, a ese no hay que decirle ni guión de piso ni nada. Aquí sí, porque le estoy diciendo, hey, objeto actual astronauta Fidoli, en su propiedad guión de piso récord, va a ser de tipo, perdón, va a ser igual a quién? Al parámetro, que es quién? Récord, ¿sí? Ahora sí. Entonces, propiedad, property y parámetro, que es este mismo parámetro, y este sí es el setter. Ahí está. Perfecto, camper de alto nivel. Ya tenemos nuestro setter. Ahora vámonos con el getter. Recuérdenme, ¿cómo se hace? Pregunto, camper, gracias, Nicolás. Este método se le conoce como void, como método silencioso en Java, en cualquier lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué es silencioso? ¿Por qué es de void? No, no. ¿Quién me lo recuerda? ¿Ese método está devolviendo algo? Por eso es. No tiene un retorno, no está regresando nada, es silencioso, de tipo void, o sea, no de eso. Pero el get, ¿cómo se dice sed en español? Colocar, poner, guardar, bueno. ¿Y get qué es en español? O sea que get devuelve algo o no. Sí, entonces digámosle get, ¿qué nombre le ponemos al getter? Igual, ¿sí o no? Record, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. El getter lleva parámetros, ¿cierto? No, al contrario, lo que quiero es obtener el valor, no hay que pasarle ningún par. Bueno, todo es relativo, en ocasiones hay excepciones y cosas, pero no, en normalidad nunca jamás un getter lleva parámetros. Pero sí, muy bien, ¿quién me dijo por ahí que hay que decirle qué tipo de dato va a retornar ese método? Entonces digámosle que va a ser de tipo string, llaves de apertura, llaves de cierre.
Y ahora sí que le digo, return. Return, ¿a quién? This, punto quién? Punto record, ¿sí o no? Bien. Ah, con guión de piso, record, porque la propiedad es guión de piso, record. Muy bien, mis estimados campers. Todo va a la perfección. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, campers? Digámosle acá, vía constructor, ¿cierto? Aquí poblamos vía constructor, pero ahora sí usemos un setter. A ver, ¿cómo sería, campers? Un setter, digámosle acá, setter. ¿Cómo cambiamos de que Fidoli, su récord último era Santa Marte, pero él en una eventualidad siguiente rompió récord y ahora él no ha llegado a Santa Marte, sino que ha llegado a los agujeros negros? No, mentira. No. No. ¿Qué es lo más lejos que hay? ¿Qué es lo más lejos? Pero lejos. La Vía Láctea. ¿Cómo? Bueno, Cincelejo, en el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para que quede Cincelejo como el último valor del último récord de Fidoli? Entonces, guíenme, a ver. ¿A quién? No. No. Casi. Eso. Yo ya tengo una instancia, yo ya tengo un objeto. Usémoslo. Astronauta Fidoli. ¿Y en su propiedad quién? Récord, ¿sí o no? ¿Va a ser igual a quién? Cincelejo Galaxy. Listo, eso es más lejos que Santa Marta. Y ahora, ¿cómo apreciamos en pantalla eso? Pues llevémoslo a la consola, ¿no? Y entonces usemos nuestros backticks y ¿qué le decimos? Récord vía, por ejemplo, ¿no? Vía setter de Fidoli. Bueno, ahí no pasa nada. Y entonces peso, llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién llamamos? A Astronauta Fidoli. En su propiedad, ¿quién? Record. Y vamos a probar si lo último que sale es Cincelejo Galaxy o si sale, porque acá tenemos otro consuelo, o si sale Santa Marta. Debería salir Galaxy Cincelejo. Compilamos. Ejecutamos. ¡Ay! Véalo, Cincelejo Galaxy. Ahora sí, campers, llegó la hora de la verdad. Antes del taller, los primeros 3 que me entreguen me van a hacer un objeto con lógica de negocio ya. Un objeto que resuelve, como lo que van a hacer en el taller, resuelve o satisface una necesidad de información requerida para nuestro software. ¿Cuál es? Se quiere obtener, dependiendo del récord, una recompensa. Se le manda un setter, o sea, se setea un récord. Si el récord es un Mercurio, Marte, Venus, no hay recompensa. Entonces queda este valor. Ah, bueno, ahí no lo hemos hecho. Queda por defecto ninguna. Pero en caso de que le seteemos a Artemis, recompensa a ese astronauta de 500 millones de pesos. Bueno. Listo, campers. Haciendo un inventario, tenemos la clase, tenemos el método principal constructor, tenemos un setter, un getter, tenemos las instancias.
con sintaxis de punto accedemos a las propiedades y con los getter y getter estamos manipulando los valores de las mismas. Pero ¿hay algún método que tenga nuestra clase hasta ahora? ¿Un método especial, un método avanzado que haga algo? No. Vamos a crear, ustedes van a crear el método que les estaba mencionando anteriormente, que lo pueden llamar obtener recompensa o get recompensa. No, no es un get, ¿no? Es un método normal. Recordemos que las funciones dentro de una clase son métodos. O sea, un método no es nada más y nada menos que una función, con la misma sintaxis de una función, solo que al estar adentro de una clase se le denomina es método. Y ese método lo que tiene que hacer es recibir un valor de un récord. Y si ese récord es Artemis, reciba la recompensa. Pero si ese récord es un valor, un planeta muy lejano, pero que no sea Artemis, no recibe recompensa. 2 minuticos. Perfecto, campers. Entonces vamos a añadir una nueva propiedad, la cual es recompensa de tipo string. Como añadimos a la propiedad, aquí, bueno, eso sí se me olvidó borrarlo. Estaba así, entonces yo le añado un nuevo valor por defecto, que en este caso sería el valor de ninguna, porque no va a haber ninguna recompensa mientras no sea el récord Artemis. Pero si el récord sí es Artemis, entonces hicimos un método llamado obtener recompensa que recibe como parámetro el valor del récord, que es de tipo string. Si ese parámetro, si ese valor del parámetro récord es estrictamente hablando igual a Artemis, por lo tanto, si esa condición se cumple, entramos a operar lo siguiente, que la propiedad recompensa, dis.recompensa, sea igual al mensaje congratulations, usted ganó el Panzerotti. Y retornamos a esa propiedad ya actualizada con ese valor. ¿Sí? Entonces simplemente acá, como añadimos ahora una cuarta propiedad y ya son 4, él por defecto, el constructor, me está esperando. Si ponemos acá, me dice, está esperando 4 argumentos, pero usted solo proveyó 3. Entonces corríjalo y por eso, por defecto, ese sería el valor. Listo, camper, muy bien. Pero ahora, si quiere, hagámoslo acá. ¿Cómo hacemos para validarlo, no? Entonces, digámosle acá ganador, por ejemplo. ¿Qué hacemos acá? Sí. Excelente. Sí. Pero, ¿qué necesito? ¿Cómo le mando un valor para que valide mi método e imprima o bien ninguna recompensa o bien ganó recompensa? No. No, hablando de programación orientada a objetos. Es correcto. Yo tomo a mi instancia, tomo a mi objeto astronauta Fidoli y le digo punto. ¿Y a quién selecciono? Al método. Mire, campers, que las propiedades son un cajoncito blanquito, ¿no? Como una caja rectangular. Pero los métodos son más una no rectangular, sino cuadrada y son como color como lila. Aquí está mi método que tiene toda la lógica que yo necesito. Y ese método, recordemos, ¿qué está esperando? El récord está esperando este método para poder validar. Entonces, si yo acá le paso, por ejemplo, que el récord fue, no, coloquemos, sí, Venus. Entonces, si es Venus, si el récord es Venus, digámosle acá, mandemos a la consola a astronauta, pongámosle acá de paso backtick.
y digámosle, recompensa por récord, iba a decir rompido, por récord roto, por récord alcanzado, 2 puntos, pesos, llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién llamo ahí? Astronauta Fidoli. ¿Y más exactamente a quién? A recompensa. Y eso sería todo, campers, creo. También se puede hacer la validación acá o como quieran. Esto es solamente una propuesta. Entonces, probémoslo, campers. Probémoslo con Venus, ¿no? Le vamos a mandar a Venus. Entonces, debería imprimir a ninguna. Compilamos. ¿Qué pasó? Ninguna, véalo. ¡Ay! Recompensa por récord alcanzado, ninguna. Pero ahora o enviémosle ahora sí a Artemis. Pero cierto que es estricto, recordemos. Tiene que ser igualito. Artemis. Si le mandamos a Artemis, ahora sí. Compilamos y ejecutamos. ¿Y qué dice acá? Recompensa por récord alcanzada. Congratulations, you won a Panzerotti. Listo, campers. Está funcionando a la perfección mi clase introductoria de programación orientada a objetos en TypeScript. Pero a continuación, ahora sí viene lo que les gusta a ustedes. Taller en TypeScript llamado Rutas y Proyecto Personal en TypeScript. Ojo aquí a la lectura conmigo, campers, por favor, todos mirando en pantalla. Para un sistema de información que Campus necesita desarrollar, ha encargado a sus campers Artemis DB2 solamente que construyan el respectivo programa en el lenguaje TypeScript y utilizando PU. Campus necesita automatizar las consultas acerca del nivel en que cada camper se encuentra dentro de la ruta a la que pertenece, entre paréntesis, enviar el nombre del camper y obtener su nivel dentro de la ruta de en campus. Gestionar las siguientes especificaciones usando libremente la lógica deseada. Ahí ustedes la sacan del estadio, recuerdan toda la lógica que han estado aprendiendo desde Python, desde Puu en JavaScript, desde toda la lógica la aplican usando diversos métodos dentro de la clase que resuelvan cada particularidad. ¿Cuál es particular? Pero mira acá, usando métodos, ¿no? O sea, estamos hablando de que satisfacen las necesidades usando PUB. Pero cualquier añadidura que quieran, bienvenida. Pero en esencia, usando PUB en TypeScript. ¿Qué van a hacer? Primero, crear las clases. ¿Cuáles? Crean la clase centro, crean la clase ruta, la clase nivel, la clase camper y la clase contrato. Porque por ahí hay una solicitud de si fue contratado remotamente o si fuiste contratado presencialmente. Porque así va a ser en la vida real, aunque no sé qué determina o qué criterios proporcionan esa tipología. Segundo, instanciar entre 5 y 7 objetos de cada clase. Entonces, instancian, crean 4 objetos centro, 4 objetos ruta, 4 nivel, 4 camperes y contratos. Bueno, viendo, creo que el contrato podía estar dentro del camper, ¿no? Podíamos ver más como una propiedad que una clase. Bueno, ahí lo revisan. Recuerden que el enunciado es muy de alto nivel, o sea, no es tan detallado, ¿no? Para darles a ustedes la oportunidad de que compartan alternativas de solución bien eficientes y eficaces. Tercero, gestionar la contratación del camper que solamente ha terminado cada nivel de la ruta. Cuarto, reportar campers que obtuvieron
contrato remoto, mira, ahí está. Y campers que obtuvieron contrato presencial. Y centro de entrenamiento con mayor cantidad de campers y centro de entrenamiento con menor cantidad de campers. Eso tienen que hacer en el primer punto. Segundo punto. B, crear un programa en TypeScript que, primero, crear mínimo 5, máximo 7 clases del proyecto personal del 70%. Entonces, Juan Sepúlveda hace ahí de bacteriología, Cheesemaker Mateo, Fidoli le hace a la facturación de las motos, Valentinita le hace allá al sistema de inteligencia artificial amigable con ello. E instanciar entre 3 y 5 objetos de cada una. Segundo, es el que más vale, 4 metoditos que resuelvan necesidades particulares de la problemática del proyecto. Entonces, no sé, alguien creo que tenía el parqueadero, entonces que emita la factura, cuánto hay que cobrar en métodos avanzados dentro de la clase. Eso lo deben entregar a la hora de una hora. Y campers, no siendo más por la clase de hoy, les agradezco su atención, igualmente su disposición y les deseo que Dios les continúe dando bendición.